que habla sobre la matanza ocurrida en la comunidad de Arantepacua. Nuestra fuerza es poesía y gráfica. Bueno, yo soy Javier Ornelas, nací en un pueblito que se llama Tacámbaro, es otro pueblo mágico. En este pueblito desde muy niño empecé a dibujar y más tarde me inicié en la pintura como de forma autodidacta y obviamente después tomé algunos talleres con artistas importantes y en eso estuve como 15, 20 años dándole a la pintura. Después tuve un acercamiento con la gráfica por Artemio Rodríguez, que somos del mismo pueblo. Allí conocí el grabado. Lo que me ofrecía el grabado es que yo solo ocupaba una herramienta y un módulo de linoleum para hacer una pieza y no ocupaba más que una prensa o un barem para hacer una impresión a mano y el resultado era inmediato, era súper inmediato y era lo que me interesaba a mí. Y también lo que me gustó del grabado fue que la multireproductividad, y eso fue lo que me atrapó con el grabado. Un cafecito. Empezamos. Un día se atravesó una frase que dice: lo que das, te lo das, y lo que no, te lo quitas. Entonces, partiendo de ahí, empecé como a juntar a mucha de la gente que tuvo la misma experiencia que yo, de ser rechazados por el mundo que se dedica a las artes plásticas. Entonces me dediqué a juntar a toda esta gente, a todos estos chicos jóvenes que tienen ganas como de ser vistos a través de su trabajo, pero no tienen como cómo moverse, no tienen como esas vías, pues no son como muy tomados en cuenta. Y desde ahí nosotros hemos empezado como a jalarlos para acá, para decirles que sí hay formas, que sí podemos hacerlo, y gracias a ello pues hemos tenido muchos artistas emergentes que han participado en los proyectos con los Achoques. Yo he participado alrededor como de 130 exposiciones colectivas, solo tengo como 9 individuales, y de esas, de las colectivas, he sido organizador como de 50, si no más, como unas 70 exposiciones. Este poemario gráfico que habla sobre la matanza ocurrida en la comunidad de Arantepacua, nuestra fuerza es poesía y gráfica, donde participaron alrededor de 40, más de 30 artistas de la palabra y 30 artistas de la gráfica. La idea de hacer este catálogo fue con la finalidad de que no se nos olvide, como tantas situaciones de violencia que ha cometido en este país. El sistema lo que quiere es que se nos olviden, y la idea de hacer tangible, de hacer un material como tangible, es que no se nos olvide. Entonces los grabados hablan sobre, más bien como que tocan fibras muy fuertes que son esa violencia que se ejerce contra las comunidades indígenas de varios lados, porque no solo está pasando en Michoacán, no solo está pasando con los purépechas, sino también está pasando con otras comunidades. No es justo, el gobierno es un traidor. Nos traicionó porque aquí estuvimos ayer todo el día pacíficamente, no estuvimos haciendo ningún daño, y en cambio ellos sí nos traicionaron. Dejé a mis 3 hijos menores de edad, mi esposo está aquí. ¿Cómo creen ustedes que yo me siento? Otra de las actividades que hacemos es un calendario que venimos haciendo desde hace como 10 años. Es un calendario donde involucramos a 12 artistas del grabado y a uno más para la portada y un escritor más para que nos haga un texto sobre la temática y sobre los grabados que se presentan. Y la idea también del calendario es que la gente tenga esta carpeta, porque es una galería el calendario, y una carpeta gráfica viene siendo para mí es una galería portátil, donde tú tienes obra a muy bajo costo. Es lo que tiene es una de las ventajas que tiene una carpeta. Y en el calendario pues es lo mismo, que la gente no tenga esos calendarios tan repetitivos de las tortillerías, y que en vez de eso tengan obra original a un menor costo. En el 2020 estuvo por acá el maestro Humberto Valdés, y él proponía que hiciéramos alguna exposición juntos, el taller Grey con él, y le hablamos sobre el juego de pelota, y no lo conocía.
le explicamos qué era el juego de pelota y dijo, vamos a hacerla por ahí. Y decidimos que fuera la exposición de gran formato y con artistas de diferentes partes del país. Y pues nos mandaron piezas del DF, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Guadalajara, de muchos de aquí de Michoacán. Y pues giró alrededor sobre la temática del juego de pelota, ya que es uno de los juegos que como que quiere desaparecer. Hay poca gente jugándolo y esto creo que funciona como para reforzar, para que la gente lo empiece a tomar. Y las veces que la hemos presentado, se nos han acercado los chicos que juegan a este deporte y pues ha tenido muy buena aceptación entre el público. Hace una semana empecé una serie que tiene que ver sobre la leyenda japonesa que se llama El Hilo Rojo, y empezaron a salir estas imágenes. Nos hemos dado la tarea de hacer una pieza por día. Aquí estamos hasta en la noche terminándolos, y pues pongo varios animales, y siempre en la obra aparece un ente que es el que guía, como que está guiando el hilo rojo. En algunos momentos aparece como una especie como de demonio. Da la sensación de que está jalando el hilo rojo para que las parejas no se encuentren, o sí se encuentren, o se encuentren con otras. Y en algunas ocasiones el hilo rojo se llega a perder y se llega a convertir como en estrellas, como si se fundiera con el universo. Y para mí es como decir que muchas de las veces tal vez ese hilo rojo con el que conectas, ese personaje ya no está en este plano y se fue a las estrellas. Y no las hemos terminado, no sabemos cuántas van a terminar en la serie, pero tienen que ver con el hilo rojo. Y pues lo estoy haciendo en un día porque soy como muy desesperado, y las ideas que tengo pues son un montón, entonces siento que necesito como aterrizarlas, y es por eso que los he terminado me he dado la tarea de terminarlos en un día, porque es tanta la información que me está llegando que siento que si no las hago en el momento, siento que las ideas se van a ir. Para darle voz a un montón de gente. En este proyecto del Zompantli 43 gráfico participan artistas desde que han hecho su primer grabado hasta gente, hay algunos artistas que ya son como reconocidos. La idea era armar como un Zompantli. Para mí fue un homenaje. Cada cráneo para mí es un homenaje a los desaparecidos. Me arrulla la muerte, me arrastra a su senda colosal. Yo fui espina, rosal, risa, voz, poesía, sueños, vida, tiempo, andanza, la antítesis de mesura, la síntesis de cordura, y en mi aula la hermosura de transmitir la enseñanza. Solo queda mi esperanza, que mi semilla de fruto. El mundo entero está en luto, cimentando una añoranza, bajo una cifra muda y sin pies. ¿Dónde están 43? Y no pienso tanto en el mañana, estoy todos los días pensando en el hoy, en qué es lo que viene hoy, y pues siempre hay cosas nuevas allá afuera o en mi cabeza, o chicos que están queriendo aprender. Entonces, ese es lo que, para eso estamos aquí. Ya cuando no podamos o cuando ya no pasen tragedias allá afuera, pues a lo mejor vamos a dejar de hacer esos proyectos, que ojalá así fuera. O en mi cabeza hay muchas ideas, muchas locuras que están ahí queriendo salir. Siento que la gráfica es una forma de escaparme, es una forma de sacar todo esto que traigo en mi cabeza, todos sus demonios. Para mí es un escaparate súper efectivo, que me ha funcionado súper bien. Y chicos allá afuera que tienen como estas ganas de seguir aprendiendo una técnica, de seguir participando, pues siempre los hay, y siempre creo los va a haber. Siempre vamos a estar aquí para apoyarlos en los que se pueda, invitarlos a los proyectos. Quedó chido, güey. Ya, creo que ya.